Hermosura, ¿cómo superar cualquier tipo de miedo para que puedas lanzar tu marca personal y no dejarla tirada? En este video podcast vamos a hablar de este tema porque sé que con la energía de este momento, 2025, con Neptuno entrando en Aries y eventualmente Saturno entrando en Aries, ese deseo que tienes de emprender se está empezando a encender mucho más. Y yo que soy unos 5 años, un poco más adelante que tú, te quiero compartir todo aquello que a mí me ha ayudado enormemente. Créeme que no me voy a quedar con nada para que tú también lo utilices y para que puedas conectar con ese potencial que tú tienes y que también puedas entender que los miedos los puedes transformar en un motor de crecimiento, que el miedo como tal no es el problema. Las personas que son valientes no significa que no tengan miedo, sino que lo hacen, es decir, toman acción a pesar de sentir miedo, a pesar de sentir miedo al rechazo, miedo a ser juzgadas, miedo al que dirán, miedo también al fracaso, que este es uno de los más duros para mí como Capricornio. Y por eso acá te voy a explicar la manera más efectiva que yo he encontrado de sobrepasar estos miedos como mujer, como coach, como astróloga, como profesora de yoga, o sea, como muchas facetas, desde muchas facetas de mi vida. Y sé que ese video podcast será demasiado útil para ti, donde sea que lo estés viendo. Tómate el tiempo que esto se demora para integrarlo. Recuerda que es importante que no consumas solo información, sino que la integres, la apliques, que seas como bastante crítica también con la información que tú recibes y en verdad sentir si la estás aplicando para tu caso particular, tu caso específico, y si lo que esa persona te está diciendo opera para tu situación en este momento. Eso es muy importante, hermosura, porque yo no soy una coach y soy una persona que te voy a decir cosas que sienta que tú no puedes aplicar, que no son prácticas, que no son sostenibles y sobre todo que no te van a servir. O sea, eso es mi mantra más importante y por eso tengo los casos de éxito que tengo y soy una persona demasiado profesional con lo que hago. Bueno, ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy yo para decirte todo lo que te voy a decir y cuál es, digamos, como lo que me da autoridad en todo esto que te voy a contar? Entonces, mi nombre es María Isabel Aguilar, soy coach, astróloga, profesora de yoga, soy CEO de mi propia startup en Estados Unidos. El año pasado cerramos en $150,000, es una startup. Aproximadamente unos $12,000 al mes. Tenemos un profit margin más o menos como del 45% en promedio, en meses que es el del 80%, en meses es del 50%. Tengo una comunidad que está creciendo en Instagram, aproximadamente 70,000 seguidores. También tengo Spotify, tengo YouTube. Y bueno, más que nada soy una mujer apasionada. Antes ejercía el derecho y ya estoy 100% dedicada a esto que es mi proyecto de vida, mi negocio. He ayudado ya a más de 600 mujeres a hacer un cambio integral en sus vidas a través de diferentes herramientas, y como te expliqué, lo más importante para mí es que sea efectivo todo esto que te voy a compartir. Entonces, el tema es el que te dije. Vamos a explicarte aquí cómo superar todo tipo de miedo para lanzar tu marca personal, y vamos a empezar por un tema que es bastante importante y es por qué no te has lanzado aún, o por qué aún teniendo como una idea de lo que quieres hacer, o más o menos sabiendo que te quieres lanzar, que quieres emprender, y aquí abro un paréntesis, lo más importante es que empieces, ¿ok? Pero ¿por qué no te has lanzado aún? O sea, porque aunque sabes que te gusta, lo quieres hacer, o si bien te lanzas, como que no te atreves a publicar contenido, o sea, no te atreves a mostrarte. Aunque tú ya tomaste la decisión internamente, tú no te atreves a mostrarte. Entonces, aquí quiero que hagamos un ejercicio. La razón por la cual eso sucede, te voy a decir por qué, y luego te voy a hacer unas preguntas que te recomiendo que pares el video o el podcast y lo reflexiones para ti. Esto es algo muy nuevo para tu cerebro. Esto vendría siendo eso que vas a empezar, eso que estás buscando hacer. Te voy a dar el ejemplo conmigo. Yo era abogada, ejercía el derecho y tenía un padre abogado.
La manera como se llevaba el dinero a mi casa era a través de mi papá 100%. Y a mi alrededor, lo que yo veía en mis tías, mis tíos, amigos, pues en mi círculo social, lo que yo veía como lo normal por fuera en mi realidad del día a día desde que estaba chiquita. Recuerda que la mente inconsciente se forma de los 0 a 7 años y eso es lo que nosotros pensamos que la realidad es y que el mundo funciona así. Yo no veía ninguna profesora de yoga, coach, astróloga, o sea, eso estaba demasiado lejos de mi realidad. Entonces, ¿qué pasó? Yo cuando renuncié al derecho, que estaba muy apasionada por todo eso, por todos estos temas y que lo hice con un modelo de financiero en mano y que sabía que me iba a ir bien porque una amiga mía financiera me ayudó a hacer ese modelo, aún así que me lancé, había inconscientemente mucho miedo y como que el negocio no logró despegar hasta un par de años después que yo empecé a hacer este trabajo, porque aunque yo tuviese ese deseo, yo inconscientemente no creía que yo fuese capaz de ser una mujer súper exitosa con esto, como lo iba a hacer con el derecho. ¿Me hago entender? Entonces es algo muy nuevo para tu cerebro, hermosura. O sea, tú no crees en ti y no confías en lo que tienes que lo que tienes para compartir es suficiente, porque es que en tu cerebro, en realidad, desde la raíz, en tus creencias raíz e inconscientes, lo que tú estás haciendo, te van a decir que estás loca, socialmente no es aceptado, está tu niña interior ahí como freaking out, o tu adolescente interior también puede ser como, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás loca? ¿Cómo se te ocurre que vas a compartir ese video, ese contenido? O sea, ¿me entiendes? Y esto es crucial, o sea, te lo juro que ese fue el punto de cambio para mí, o sea, que me llevó de estar sobreviviendo como independiente a tener una empresa, a tener empleados, que es lo que tengo en ese momento. Tengo un equipo, tengo 2 personas de tiempo completo, varias personas de medio tiempo, yo también obviamente soy de tiempo completo. Y esos márgenes que te dije ahorita incluyen un buen salario que yo me pago a mí misma y buenos salarios que les pago a las personas que trabajan conmigo. Entonces, mira que yo en ese momento, con esas creencias y con esas percepciones que tenía sobre la realidad, yo no iba a crear el negocio que tengo ahora. Me tocó cambiarlas. Es decir, me tocó trabajar con la versión mía que creía esas cosas y explicarle que sí era posible, que el éxito no solamente iba a llegar a mi vida si yo hacía lo que mi papá hacía, porque aunado a eso, la razón por la cual yo también sentía tanta admiración a mi papá, pues todavía lo siento, todavía lo admiro mucho, pero era una admiración tal que me decía como estudia lo que él estudió, no necesariamente te vayas por la misma rama, el derecho penal, pero estudia lo que él estudió porque así te vas a ganar tu amor, su amor, su respeto, su cariño. Era algo súper inconsciente y yo en ese momento cuando tenía 17 años, que obviamente también estaba muy chiquita, que empecé a estudiar derecho, pues no lo sabía. Ahora sí lo veo más claro que el agua, ¿no? Entonces, este contrato kármico con mi papá, este asunto puntual, también me llevó a tomar ciertas decisiones profesionales y esas decisiones profesionales pues obviamente están muy conectadas con esas creencias que yo tenía sobre la vida, sobre el amor, sobre el trabajo, sobre el dinero. Entonces, para yo poder no solamente lanzarme, porque en este momento yo ya me había lanzado, ¿ok, hermosura? Yo ya me había lanzado, yo ya había renunciado, ya estaba publicando contenido, pero el negocio no despegaba, ¿ok? No despegaba y no había logrado, como te dije, pasar de ser solamente un independiente a ser una empresaria. Y eso fue el punto de cambio. ¿Cómo puedes aplicar esto para ti? Pues obviamente yo no sé en qué punto estás tú ahora. Entonces tú primero tienes que definir en qué punto estás. Si estás en el punto de que tienes un trabajo estable y sabes que eventualmente vas a renunciar, pero todavía no tienes como una marca o una idea o algo así, estás en pleno proceso de ideación y cuando empieces a testear ahí te vas a empezar como a encontrar como con estos puntos en los que avances un poquito pero como que te devuelves, y la razón por la cual avanzas pero te devuelves es exactamente por lo que te estoy diciendo, por las creencias inconscientes que tú tienes sobre emprender y sobre la manera como se gana éxito, dinero o aprobación. ¿Ok? Esto es súper importante.
Tal vez puedes estar en un punto, ese sería otro escenario, en el que ya estés un poquito más adelante, ya publiques contenido, ya tengas una marca que hace por lo menos 500, $1000 al mes, por decir cualquier cosa, pero estás en ese punto que te estancas, o sea, como que no creces, no vas mucho más allá. Y es la misma cosa que te estoy diciendo aquí. Es demasiado importante como que tú te sientes contigo misma a hacer ese proceso. ¿Qué pasa, hermosura? Yo te puedo decir cómo hacerlo. En realidad, yo lo hago mediante diferentes herramientas que te ayudan a regular el sistema nervioso y a cambiar las creencias con la versión tuya que las activó. ¿Ok? Aquí te explico, antes de profundizar en eso, el tercer escenario sería que tú ya tengas una empresa formada, un negocio formado, pero estás en un techo financiero que no has podido sobrepasar, que eso también aplicaría en tu caso, ¿ok? Entonces, volviendo a lo que te estaba diciendo, las creencias limitantes, las creencias inconscientes, se trabajan con la versión tuya que las activó y no con tu versión presente, ¿ok? Te voy a dar un ejemplo muy sencillo, que eso lo trabajo mucho con mis chicas. Supongamos que tú sabes ahora que tus padres hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron en el momento pues que te criaron. Eso racionalmente tú lo sabes, lo entiendes. Digamos que eso es algo que en redes sociales se dice muchísimo, que es verdad. La verdad es cierto. Pero esa niña, esa adolescente, no lo sabe. Ella no lo ha entendido, a menos de que estés viendo este podcast y ya hayas hecho ese trabajo conmigo, ¿ok? Normalmente, esa versión tuya no lo ha entendido y necesita un proceso en el que ella se sienta segura, amada incondicionalmente y sostenida por ti para que tú le expliques eso. Y eso no es tan sencillo. Es un proceso que toma tiempo y es un proceso que una de las herramientas más potentes que yo utilizo, que es muy única, que es muy mía, que es un método demasiado efectivo que he desarrollado yo a lo largo de mi vida, son unas meditaciones que hago y que las guío de cierta manera para poder ayudarte a que tú te sientas segura, que tu sistema nervioso esté regulado y podamos entrar a cambiar las creencias con la versión tuya que las activó. Es un método súper poderoso y eso es lo que yo hago en mis programas. Pero aquí te estoy dando mucho valor y te estoy contando igual como ese punto que a ti te puede ayudar a vencer todos esos miedos que tú tienes frente a poder lanzar y seguir con tu marca personal. Entonces mira que yo sé que puede ser un poquito ambicioso decir que de esta manera vas a superar todos tus miedos y que vas a poder como cambiarlos para tener un negocio o una marca personal exitosa. Y déjame decirte que no es ambicioso. Es totalmente cierto porque lo vivo en carne propia en mi vida y lo he visto en cada una de las chicas que hacen el programa Embrace conmigo, sobre todo aquellas que terminan emprendiendo. Digamos que la gran mayoría, yo diría que un 60-70% terminan emprendiendo o están en el proceso de crear su negocio, o hay unas que ya tenían un negocio bastante estable y llegaron a Be Real y el crecimiento fue increíble. Entonces, el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo a ser vista, porque ese también lo he visto bastante. Este miedo a ser vista, a estar expuesta, a que el otro te vea. Recientemente una chica que quiero muchísimo, que también es abogada como yo, vimos este miedo y es muy interesante la manera como lo estamos trabajando, porque como te digo, tenemos que entrar en un espacio seguro, en un espacio que ella tenga su sistema nervioso regulado, un espacio en el que el ego no esté con la guardia alta, porque la niña interior estando herida es el ego, y es el ego que te habla y te sabotea. ¿Cómo se te ocurre que vas a poner ese post? No hagas esa llamada, no apliques ese trabajo, te van a rechazar, no queremos ese rechazo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Es la niña interior herida intentándote proteger. Entonces, mira que es muy bonito como entender de manera profesional y coherente todo aquello que se debe hacer para que tu cuerpo, tu sistema nervioso, no solamente tu mente, tu cuerpo, pueda recibir eso y se puedan cambiar las creencias con la versión tuya que las activó. En el caso de esta chica que tenía ese miedo a no ser vista, era con la niña, era su niña de 4 o 5 años. Y en la meditación pudimos llegar a ese momento y estamos pues como cambiando la raíz
y también cambiando las conductas en el día a día que están, pues que son, digamos, estas conductas que están basadas en esa raíz, en esa creencia raíz, en ese miedo a no ser vista. Entonces, el miedo a no ser vista, el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, que como te dije al inicio, para mí ese miedo al fracaso es una cosa constante. Yo te diría mentiras si no te digo que yo en este momento no tengo miedo al fracaso. Es diferente. Lo que pasa es que cuando el miedo está tan fuerte es un miedo paralizante, es decir, es un miedo que no te deja actuar. Casi siempre esos miedos paralizantes vienen desde la niña o del adolescente que te está como, o sea, paraliza tu acción. Ella tiene tanto miedo a que tú hagas eso para que ella no se sienta rechazada, excluida o fracasada, que te inhibe la acción, o sea, no permite que tú lo hagas. Literal, o sea, ella te va a decir de todo para que tú no hagas eso porque ella percibe eso como una gran amenaza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo mismo que te he dicho todo el tiempo, es ir a la raíz y cambiar las creencias con la versión tuya que les activó en primer lugar. Así el miedo ya no va a ser un miedo paralizante, es decir, ya no va a ser un miedo que te paralice la acción, ¿ok? Ya va a ser un miedo que tú puedas manejar. En mi caso, que uno de los miedos más grandes que tengo yo es el miedo al fracaso, soy Capricornio, yo también siento que esos miedos raíz, esos miedos paralizantes, esos miedos que son más como de tus creencias limitantes raíz, tienen que ver mucho también con el signo solar, con el ascendente, o sea, con la carta natal en general, pero eso es otro cuento, no me voy a desviar. Si estás viendo este video, porque en realidad me está quedando tan valioso que también se los voy a dar a las chicas en Embrace, pero si estás viendo este video, si estás viendo este podcast, pues créeme que es muy importante como que entremos a mirar la raíz. Y para eso te voy a dejar aquí una invitación en el link en la descripción de este podcast. Entonces, en mi caso, ese miedo al fracaso, yo lo descubrí conectado con todas estas cosas que te había contado de mi papá, pues como de, en mí, por mi energía Capricornio, yo tengo una conexión muy grande con el éxito. Es decir, yo sé que en este momento soy una mujer exitosa, pero yo sé que apenas estoy empezando, tengo 30 años y en mi cabeza yo tengo una gran capacidad de pensar a largo plazo. O sea, yo en mi cabeza tengo mi plan de décadas y mi plan de vida, o sea, mi plan de impacto en 30 años también. O sea, lo tengo muy claro, lo tengo claro para mi segundo retorno de Saturno. No tengo exactamente claro qué va a pasar, sino la esencia de lo que mi sueño es, ¿cierto? Como Capricornio tengo esa gran capacidad de pensar a largo plazo y tengo esa energía del éxito, del estatus, del impacto. Eso para mí es muy natural y ya estoy vibrando alto en la energía Capricornio. Antes estaba vibrando súper bajo en la energía Capricornio porque era obsesión con el éxito, obsesión con el reconocimiento, demasiado miedo al fracaso, demasiado miedo a que mi papá me dijera que lo que estaba haciendo no estaba bien, a que él me rechazara, a no ser buena en el derecho, a muchas cosas. Y digamos que el derecho es una carrera que yo siempre le voy a tener mucho cariño porque me enseñó muchas cosas, muchas habilidades y sé que todo lo que pasó tenía que pasar y para ti también es así. No pienses que porque estudiaste esta carrera y ya te gusta esto otro, estás perdida, está muy tarde. No. Las herramientas y los elementos que tienes en este momento, todo te está llevando allá y tienes que confiar, ¿ok? Entonces, todas estas cosas y esas decisiones que yo tomé para estudiar derecho, todo eso tenía que pasar, pero yo darme cuenta que lo estaba haciendo también desde ese miedo grandísimo al fracaso, también era parte del proceso. Entonces, ¿yo cómo pude cambiar ese miedo al fracaso, hermosura? Lo mismo que te dije ya. Me senté con mi niña, me senté pues como a través de esas meditaciones, a través de los ejercicios, a través de entender toda la teoría, la neurociencia, el inconsciente, todo esto, pero teoría aplicada para poder aplicar después estos ejercicios, ¿no? Entonces, y me puse a hacer todo ese proceso una y otra vez, y todavía lo sigo utilizando. Es que esto no es un proceso que se agota en una vez, es decir, esto no es algo y esto va para ti si no has hecho Embrace conmigo o hiciste Embrace hace mucho tiempo o estás haciendo Embrace en este momento o lo vas a hacer después. Este proceso no para, ¿ok? Sanar no para. Lo que pasa es que esos miedos que paralizan la acción
Digamos que eso es en lo que yo me enfoco más en el programa. O sea, yo me enfoco en trabajar esos miedos que de verdad no te están permitiendo accionar, para que tú sigas trabajando los miedos, que el miedo va a seguir existiendo, como el miedo al fracaso, en mi caso que te estoy contando, que todavía lo tengo, pero lo gestiono y lo manejo porque ya no es paralizante, para que tú también puedas hacer lo mismo. Tú puedas sanar el miedo paralizante y seguir gestionando el miedo, porque es que el miedo se gestiona, como te dije al inicio, en la apertura, en la introducción. Las personas valientes no es que no tengan miedo. El coraje y la valentía no es ausencia de miedo, es hacerlo con miedo igual. Pero, ya que entramos en toda esta explicación, ese miedo con el que uno con coraje se atreve a hacer algo, ya no es un miedo paralizante. Es un miedo que tú sabes que está ahí, pero que no va a paralizar tu acción. ¿Y cómo hacemos para que no paralice tu acción? Tu niña, tu adolescente o la raíz que ha creado ese miedo, la versión tuya que en tu inconsciente activó ese miedo. Y digamos que ese momento de activación del miedo es súper interesante a nivel de neurociencia y a nivel como de lo que pasa en el cuerpo y a nivel de biodescodificación, porque ahí se arma algo, es como una energía como que se... ¿Sabes? Por ejemplo, esas heridas de infancia, ese miedo impresionante al rechazo que uno siente en el corazón, lo siente en el chakra del corazón, literal. Cuando yo hice mi primera meditación, en la que pude conectar así con la raíz de ese rechazo que sentí de mi papá, te lo juro, no te estoy diciendo mentiras, te lo juro por lo más sagrado que tengo en este mundo, mi familia, o sea, te lo juro, que el dolor que yo siento en el corazón es inexplicable. Y cuando hacemos las meditaciones y estamos así en el programa Embrace con mis chicas, incluso cuando no están conmigo, cuando están haciendo la meditación, ellas, como les enseño a hacerlo, sienten unas cosas en el cuerpo impresionantes, claro, porque es que en ese momento lo que pasa es que una energía se bloquea, se codifica algo en ese chakra y por eso pues como que se codifica en cuerpo y mente. Y por eso es que es necesario como descodificarlo en cuerpo y mente. Si solo se hace en la mente, no es lo mismo. Por eso es tan importante. Nosotros en el programa Embrace lo que hacemos es primero como que tú integres toda la teoría y y ese proceso de integración de teoría dura 2 o 3 semanas y ya después es práctica, 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 práctica. ¿Por qué? Porque de eso se trata todo. Lo mismo que yo utilizo ahora también como para manejar esos mismos miedos que tengo en mi emprendimiento, miedos, claro, que tengo que saber manejarlos, es mediante el mismo método que te estoy diciendo. Entonces, mira que yo vivo y uso lo que te comparto. Eso me parece bastante importante. ¿Qué ejercicio te voy a dejar? Entonces, primero, escribe todas aquellas cosas que tú observaste en tu infancia sobre cómo llegaba el dinero a tu casa, qué se consideraba una persona exitosa. Segundo, aquí en el Spotify tengo una meditación de la niña interior. En esa meditación tú puedes sentarte con tu niña y empezar pues como a averiguar con ella cuáles son como ese miedo más importante. Digamos que el yo superior es lo que más te puede asistir en ese proceso. Como te digo, esto tú lo vas a hacer mucho más efectivo, más rápido y más potente si haces el programa Embrace, ¿ok? Y luego de eso, que es la parte más importante, es cambiar las creencias con la versión tuya que las activó, que vendría siendo la niña. En ese proceso vas a liberar emociones, van a salir muchas cosas, pero lo más importante, como te digo, hermosura, es que entiendas que yo sé de corazón que tú tienes algo muy importante para entregar a este mundo y que esa idea, ese proyecto que tienes vale 100% la pena. Y si es algo que te emociona, si es algo que te gusta, es demasiado importante que te permitas invertir tiempo, dinero, esfuerzo en trabajar esos miedos paralizantes para que no te sigan paralizando y para que puedas accionar. Digamos que eso no tiene precio, hermosura, créeme. Y cada persona que ha hecho el programa conmigo, al fin, o sea, como durante el programa, incluso un mes después, y al final del programa me dice: María, es la mejor inversión que he hecho. O sea, no me arrepiento para nada. Al inicio obviamente uno duda un poco, pero es la mejor inversión que he hecho. Y cada vez que yo invierto en mi crecimiento, es exactamente lo que pienso.
Y créanme, hermosura, que yo sé que es un programa que es una inversión bastante alta, es una inversión significativa, pero que los resultados son muy buenos, muchísimo. Entonces, aquí te voy a dejar también como la opción de aplicar al programa, y también tenemos otra opción que yo te recomiendo 100% que priorices el programa, que busques opciones, que me escribas para ver cómo lo podemos hacer posible, pero también sacamos una opción un poco más light, un poco más, digamos, pequeña, es como una preparación al programa Embrace, que es una inversión más favorable. Digamos que yo 100% siento que lo que tiene más coherencia es irse, si se puede, financieramente, de una al proceso profundo. Pero si por ahora no es algo que sea posible, aunque en realidad todo es posible, tenemos una opción que te pueda ayudar también, aquí te la voy a dejar. Y independientemente, las dos son muy, muy, muy buenas. Y lo más importante que te quiero decir, ya sea que lo trabajes conmigo o con la coach que sea, es hacer las cosas desde la raíz. Si tú quieres tener éxito en tu marca, en tu proyecto, en tu negocio, es demasiado importante que abordes esos miedos paralizantes, los miedos que te están paralizando la acción y que de verdad son los que están generando que tú no lances tu marca, tu proyecto, o si bien la lanzas, no la sigues, no la continúas y no perseveras. Porque el hecho de no perseverar es no accionar. ¿Qué es perseverancia? Es una acción continuada en el tiempo. Entonces mira que todo se radica en estos miedos paralizantes.